Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, buenas. Hola, profe. Bueno, este, ahí está terminando esto. ¿Vieron los videos que les subí al canal de YouTube? Sí, sí. Profe, Sí, se va. por casualidad, ¿vas a subir la base de datos esa que tenías o Sabes que justo hoy para estaba jugar no sé también un poco? si se las había pasado o no, pero sí, hoy les subo todo. Sí, Dale, el viernes fue medio eh, tranqui. caótico. Creo que les conté, de hecho, que los últimos videos los grabé, no se me grabó el audio. Y los tuve que volver a grabar todos a las apuradas porque no No llegaba. vea, profe. Y, y bueno, entonces ahí como que sobre el final estuvo medio, eh, nada, tenía que atender unas reuniones también, así que bueno. Este, fuera de eso, con la clase, ¿cómo anduvieron? ¿Cómo la vieron? ¿Se entendió? ¿Qué clase, profe? Que estaba, no pude escuchar antes. De esta última La de de... práctica que hicimos el jueves. sí, bueno, con eso también, si tienen alguna duda, quieren No, no, consultar. fue re claro. Además hicimos los 4 ejercicios de una, de la guía de índices. Genial, buenísimo. Este, les voy a pasar acá algo que no discutimos. Eh, la realidad es que vieron que yo les expliqué esto de que le teníamos que decir a R en dónde estamos parados y que eso lo podíamos hacer un, generándonos un proyecto, ¿no? Ahora, nosotros tranquilamente podríamos entrar a R y desde R decirle, este es tu directorio de trabajo, jamás genero ningún proyecto ni nada, y listo. Es más, de hecho, podríamos ni siquiera setearle un directorio de trabajo y cuando queremos localizar un archivo le damos la localización de ese archivo en nuestra computadora y, y eso, bueno, vamos a ver, sería un poco engorroso porque imagínense que recién, o sea, en el ejercicio que hicimos el otro día, pusimos entre paréntesis, no me acuerdo cómo se llamaba la base, ¿no? Vamos a poner así. Base creo que era un CSV y listo. Y eso fue todo lo que hubo que poner. Si no, tendremos que haber puesto la localización, se los estoy mandando todo por el chat. La localización, ¿no? Que se podría ver algo así como esto. Y eso sería claramente muchísimo más engorroso. Ahora, fíjense que esto aparte es engorroso en un segundo sentido, que es algo que claramente ya se pone un poco ambicioso tener esta discusión acá, pero tiene que ver con cuando trabajamos en forma colaborativa, ¿no? Cuando estamos trabajando eh, vos y yo en un mismo proyecto, entonces yo trabajo algo, te mando los archivos o los cuelgo en una nube o lo que sea, y vos también tenés que utilizar esos archivos para trabajar. Entonces, ahí lo que empezamos a tener es este problema. Imagínense que después ustedes tuvieran que adaptar este último link que les pasé yo, o sea, este usuario, Seba, documentos, etcétera. En cambio, si se descomprimen este RAR que les acabo de mandar, el comprimido, lo descomprimen, abren el proyecto, de hecho pueden cargarse la base de una sin tener que ajustar ningún directorio. Y eso es una de las ventajas que tiene trabajar con proyectos. No es la única, pero bueno, aunque sea para un primer contacto, me siento más cómodo dando como esta que es más, o no sé si probablemente ni siquiera sea la más cómoda, pero dependiendo del caso puede ser. Entonces, dado que ver algo nuevo es así muy, muy fuerte. Voy a dar un mini repaso ahora sobre lo que hicimos la clase pasada. Más que nada a modo de... eh, vamos a limpiar todo. A modo, o sea, digo, cuando uno lo hace, lo ve una sola vez, se puede volver muy engorroso.
Entonces, empecemos por acá y después vamos a ver algo nuevo hoy utilizando otra base. ¿Ok? Acá lo único que voy a hacer es mirar lo que ya vieron durante esos videos. Entonces, si se siguió el video, no debería haber problema para ir rápido. Pero hay un montón de nociones que uno, al menos yo me las olvidaría. ¿No? De repente alguien corre un 2 y no me acuerdo si eso es un objeto o no. Entonces, estas cosas que son básicas, al menos para mí, requieren un repaso, ¿no? Primero, recordemos que yo puedo correr, acuérdense, yo lo que escribo acá abajo, a la izquierda, eh, es como si lo corriera arriba, pero la diferencia es que no me va a quedar escrito arriba. Entonces voy a empezar a escribir acá abajo, simplemente para no ensuciar el archivo que les pasé antes. Entonces acuérdense, yo acá podía escribir cualquier cosa, ¿no? Y esto lo podía utilizar de calculadora. O sea, yo corro una línea acá abajo, la estoy corriendo. Entonces, si escribo 5 más 6 y corro esto, re va a decir, ah, bueno, 5 más 6 es 11, ¿no? Y si agarro esto y no sé, y al 6 lo dividido por 3, bueno, ok, entonces va a ser 6 dividido 3 que es 2, y eso más 5 es 7. Bien, y todo eso lo podríamos hacer. Esto no lo estoy guardando en ningún lugar, ¿no? Entonces, ¿en dónde se almacenan estas cosas? En objetos, ¿no? Un objeto que podía tener cualquier nombre, y yo decía, bueno, y este objeto se llama de tal manera y contiene tal cosa, ¿no? Entonces yo podía correr esto, y esto me iba a quedar guardado en un objeto que se iba a llamar alalalal, y listo. Ahora, si yo corría los 5, no importa, esto va, no puedo correr todo lo que quiera y eso no me va a quedar guardado en ningún lugar. A veces no quiero que algo me quede guardado y está perfecto, ¿no? Porque yo tenía un resultado, quería hacer algún calculito, lo que fuera, quería que me quede el número para verlo, para chequear algo yo, está bien. Ahora, hay veces en las cuales uno quiere avanzar sobre un determinado resultado, ¿no? Entonces uno escribe toda una línea, vamos a abrir un nuevo script, así nos queda escrito ahí que es un poco más prolijo. Lo que les decía es, uno puede escribir una línea y, no sé, vamos a poner línea 1, y después uno puede hacer que lo que quiera hacer es, sobre la línea 1, seguir avanzando, ¿no? Que era, por ejemplo, lo que hacíamos con la base. Yo había agarrado una base, no recuerdo ahora bien qué clase de operaciones hicimos, pero había agarrado la base, de esa base, perdón, hice un filtro, y después sobre la base filtrada, sigue avanzando, ¿no? Y acá no sé, hice la regresión, lo que fuera. Pero fui avanzando sobre líneas anteriores. Claro, ¿cuál es el tema? Si yo hago el filtro y esto de acá no me lo guardo, ¿no? Esto que acá está entre paréntesis, no me lo guardo en ningún objeto, después, y después agarro la base, por ejemplo, esta base va a ser la base original, no la filtrada. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo esto. Bien, entonces, lo primero que hicimos fue definir algún objeto de forma sencilla y sabíamos que podíamos hacer interactuar estos objetos, ¿no? Entonces yo tenía el objeto que se llamaba objeto, le podría haber puesto el nombre que yo quisiera, recordemos, nombres preferentemente breves y claros, ¿no? Que no mezclen mayúsculas, minúsculas, o sea, básicamente busquemos algo que sea fácil de recordar y de escribir, las dos, ¿no? O sea, yo acá podría haberle puesto a esto el primer objeto que creamos en la clase, pero si después quiero llamar a este objeto, ¿no? Porque no sé, quería hacer el primer objeto que creamos en la clase por 2, bueno, entonces iba a ser un bajón escribir todo eso, ¿ok? Entonces, de vuelta, nombres preferentemente breves y también que sean fáciles de recordar. Hay algunos tips para esto, pero de vuelta no quiero generar una sobrecarga cognitiva innecesaria. Entonces, yo me generé un objeto, ¿no? Y eso que pasa me aparece en el panel de la derecha, ¿no? En el ambiente, en donde me aparecen todos los objetos que he creado. Yo, de hecho, no sé, podría crearme una función y eso me va a aparecer acá. No me aparecen absolutamente todas las funciones porque cuando cargo un paquete no me aparecen esas funciones acá. Pero, en general, estos objetos que estamos definiendo siempre los vamos a poder monitorear ahí. Y decíamos, aparte yo puedo hacer interactuar objetos, ¿no? Entonces yo podría definir un objeto llamado A, ¿no? Acá con el nombre A. Y decir, bueno, el objeto A es igual a este otro objeto. Y de hecho podríamos haber hecho alguna interacción adicional, ¿no? Podría haber dicho que era el objeto por 3, ¿no? Yo lo estoy multiplicando por 3. Si objeto vale 2, que está definido en la línea de arriba, cuando yo se lo multiplique por 3, entonces el objeto A va a valer objeto por 3, 6. Y a esto me llevaba una intuición más que relevante, que era la naturaleza de los datos, ¿no? Decíamos, bueno, a ver, ojo, yo puedo tener un objeto, o sea, había mucha variedad de tipos de datos, ¿no? Por ejemplo, acá me aparece
doble, pero en realidad eso preferentemente no se enrosquen, es numérico, ¿ok? O sea, en definitiva es un número. ¿Y qué es lo bueno de que hace un número? Que yo puedo agarrar A y no sé, y restarle 1. Puedo hacer cálculos con A. Está bien, puedo, no sé, dividirlo por 2. Puedo elevarlo al cuadrado, puedo hacerle la raíz cuadrada. Todo lo que ustedes quieran lo puedo hacer con ese objeto. Ahora, si eh, agarro una palabra, ¿no? La palabra palabra, y a eso le sumo un 2, ahí se me empieza a complicar, ¿no? Porque ¿cuánto es unas letras dividido 2? Entonces, la naturaleza de datos es más que relevante en estos sentidos. Imagínense que ustedes agarran una columna, ¿no? O sea, ustedes tienen dos series de datos. Ahora no recuerdo algún ejemplo que hayamos dado en clase, el de educación y el ingreso, que también creo que si nos da el tiempo hoy lo veremos. Yo puedo agarrar o sea, imagínense que, no sé, que los años de educación no los tuviéramos, o el nivel educativo, lo que fuera, lo tuviéramos escrito como 1 año, 2 años, 3 años. Si yo tuviera esto escrito así, entonces no podría hacer esa regresión porque esto no es un número. O sea, cada uno de estos elementos de esa serie de datos no son números, son letras. O sea, son strings, son cadenas de caracteres. Entonces es más que relevante entender esta diferenciación. Y después sabíamos que teníamos algunos truquitos, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínense que yo agarro 2, vamos a hacerlo acá abajo, si me vengo acá abajo. Fíjense, el tipo de, yo escribo un número cualquiera, no voy a escribir el número 2, me dice que es numérico, ¿ok? Que acá le dice double, pero eso porque puede contener decimales, pero en definitiva es numérico. Ahora, si yo esto lo pongo entre comillas, ahora me lo reconoce como un carácter, ¿no? Entonces es un problema, porque si yo agarro y, no sé, hago esto así, no debería funcionar. ¿Por qué? Porque estoy intentando agarrar un carácter, algo que no está reconocido como un número, y sumándole un número. Para R, esto de acá, mientras tanto, todavía es una letra, porque lo puse entre comillas, no, o sea, no porque R sea tonto, porque yo escribí 2 entre comillas. Entonces, acá una función que me parece más que relevante presentar es esta de como numérico. Tomame esto de acá como numérico. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es intentar coercionar, supongo que sería la palabra, a un formato numérico, ¿no? O sea, yo puedo decir, a ver, dijimos que esto de acá era, o sea, era un carácter. Me voy a un poquito más arriba. Vamos a hacerlo así. ¿Qué tipo de dato es un 2 entre comillas? De carácter. Bueno, y si yo eso intento coercionarlo, lo que intento convertir en numérico, y ahí me fijo qué tipo de dato es ese, bueno, en ese caso, ahí me lo va a intentar llevar a numérico, y si puede, lo hace. Y si no puede, no lo hace. Si no puede, lo que va a hacer es introducir acá un no disponible. ¿Ok? Le dice NA, pero no porque, a ver si esto me permite, porque viene del inglés. ¿Ok? Entonces agarra la primera letra de cada palabra y lo toma así. Y eso me lleva a una discusión que no tuvimos en la clase pasada, que es esto de las palabras reservadas, ¿no? Si se acuerdan, dijimos, a ver, por ejemplo, eh, yo acá voy a escribir algo, cualquier cosa, ¿no? Escribí una palabra, fíjense, me la escribí en blanco. Escribo un comentario, me lo cambia de color. Ahora, ¿qué pasa cuando escribo un número? Cuando escribo números, R ya me lo interpreta como números, por eso lo está poniendo en naranja. ¿Qué otra palabra reservada vimos la clase pasada? Que aparecía en naranja. Bueno, vimos dos palabras, ¿no? Que eran dos caras de la misma moneda, que era esto de verdadero y falso, ¿no? Que se acuerdan en una condición, yo pedí que algo fuera verdadero y en otra usé que algo fuera falso. Que dijimos que aparte, algo bastante práctico que tenemos acá, que no es común a otros lenguajes, me parece a mí, al menos yo conozco, es que podemos directamente usar la primera letra y vos que lo está escribiendo en color naranja, ¿no? O sea, yo acá escribiera, no sé,
una T minúscula o una F minúscula, no entiende eso, ¿sí? Eso me reanuda también otra discusión importante, que es que acá estamos trabajando con sensibilidad a mayúsculas y minúsculas. Si no es lo mismo escribir Seba que escribir Seba, escribir, no sé, o cualquier otra mayúscula. Todo esto de acá pueden ser distintos objetos, ¿no? Este de acá le asigno, perdón, el valor 1, a este de acá le voy a asignar el valor 2, a este de acá le voy a asignar el valor 3, a este de acá el 4. Corro todo junto, ok, voy a iluminar todo, ahora aprieto control enter. Y vemos que acá, en el ambiente, se me generaron una gran cantidad de sebas, ¿no? Cada uno vale algo distinto, y eso no es ningún problema, porque acá, cuando vos me cambiás mayúsculas y minúsculas, eso yo lo interpreto como algo distinto. ¿Sí? Entonces, toda esta discusión, igual que venía trayendo con esto de las palabras reservadas, era que NA también es una palabra reservada, por eso me figura en naranja. Imagínense que, no sé, yo estuviera definiendo acá un vector con estos datos. R va a entender que esto de acá es como si no hubiera escrito nada. Si le hubiera dicho, no, este dato no lo conozco. ¿Ok? Que es algo sumamente relevante. Si, por ejemplo, si ustedes tenían un Excel, y en el Excel, no sé, tenían una columna de datos, otra columna de datos, otra columna de datos, todas llenas, y después otra columna de datos que tenía algunos espacios vacíos, ¿no? Que eran datos de una encuesta, y algunas personas no respondieron eso, bueno, entonces ahí R, cuando importe eso, automáticamente le va a poner no disponible. Y esto del no disponible es algo bastante versátil, porque R, o sea, ¿qué pasa con este vector? O sea, hagamos una cosa, vamos a hacer así, vamos a definir varios vectores para repasar un poco, ¿no? Le voy a poner, este va a ser el vector de repaso 1, este va a ser el de repaso 2, y el de repaso 3. Te lo vamos a poner acá. Bien, entonces, ¿qué tipo de dato? O sea, yo acá me defino este vector rep para repasar un poco estas nociones. Le voy a poner rep 1. ¿Está bien? ¿Qué tipo de datos tiene rep 1? ¿Numéricos o caracteres? Numérico. Todos numéricos. Claro, ¿no? O sea, es un 1, un 3 y listo, son números. Distinto, ¿no? Hubiera sido que yo acá metiera alguno entre comillas y esto habría hecho que hubiera un problema, ¿no? Que este tipo de situaciones es recontrausual cuando yo me traigo una base de datos de algún lugar y había algún tema con, no sé, escribieron algo en una celda que no iba, algún tema de registros, lo que fuera, y tranquilamente pues me traje la base de datos y R la interpretó como caracteres, ¿no? Entonces, este segundo vector, ¿qué tipo de datos tiene? Y carácter puesto entre comillas, ¿no? Exacto, tiene un carácter metido. Entonces, ya directamente el objeto entero, como no puede ser numérico, va a pasar a formato carácter. ¿Está bien? Y acá es donde venía un poco la discusión de NA. Cuando yo agarro un no disponible, eso no me genera problemas para con el formato. Está bien, yo puedo seguir teniendo todo numérico y acá adentro tener un NA. De hecho, podemos definir NAs con formato específico también. Y ahí fíjense que el tipo de datos ya me pasa a ser carácter, ¿no? Es más, fíjense que si yo acá intento imprimir este vector, ¿no? Me figura un 1, pero un 1 entre comillas, un 3, pero un 3 entre comillas, y así. Está bien. Digo, es algo que les puede ahorrar un dolor de cabeza enorme. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los tipos de datos a la hora de la manipulación. Bien, acá lo siguiente que hicimos fue definir algunos vectores, ¿no? O sea, a ver, vamos a agarrar esto así. Ahí se ve un cuadrado blanco, ¿no? Sí, ¿no? No sabe, no responde. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Perdón, sí. Bien, entonces,
yo puedo tener un objeto, ¿no? Y digo, podemos pensarlo. Ahora tengo. A ver, déjenme ver si puedo silenciar esto, si no, no les molesta la clase. Bueno, ahora en un ratito lo hacemos. Lo que decía es, yo puedo tener un solo elemento adentro de este objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo tener el elemento 3. Y esto es más repaso de álgebra, ¿no? Podíamos tener vectores, ¿no? Que estos eran, seguramente recuerdan, ¿no? Vectores fila y columna. O sea, que tengo varios elementos. Y después podemos tener matrices, ¿no? Que esto de acá ya me va a quedar bastante feo. Pero una matriz, imagínense que esto fuera un corchete grande, ¿no? Y esto de acá también fuera un corchete grande. Entonces yo podría tener varios elementos, ¿no? Como un cuadrado. En R tenemos matrices. Las tenemos y tranquilamente las podemos utilizar. A mí lo que me pasa un poco es que de vueltas, o sea, eso si ustedes tienen interés, después se hacen algún curso de estos estandarizados que están recontra difundidos y son súper útiles, ¿eh? Pero a mí me gustaría ir como directamente al hueso y concentrarme en las cosas que más aplicación tienen para la gente de esta rama, ¿no? De económicas. Entonces, lo que voy a hacer es abrirme este CSV. Y esto, ahora igual que hago memoria, es una discusión que no tuvimos, ¿no? Voy a abrirme el CSV con Excel directamente. Así lo chusmeamos un poco y vemos. Pero yo estoy compartiendo solo R. Así que vamos a compartir directamente la pantalla entera. Ahí debería estar viendo el Excel, ¿no? Esto de acá es el Sí, sí. CSV. Sí, se ve, se ve. Perfecto, genial. Bueno, esto de acá es el CSV, que lo abría así nomás. Un ejercicio, a menos que la base de datos, o bien, estamos seguros de que está bien formateada o ya la conocemos, algo con lo que trabajamos usualmente, o que ya es tan grande que no lo podemos abrir. Para mí es un buen ejercicio para empezar, ¿no? A abrirse el archivo de antemano, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuántas hojas tenemos? Bueno, esto era un CSV, pero si es un Excel, ¿cuántas hojas tenemos? Están bien presentados, tienen el formato que necesitamos, ¿no? Las bases de datos que nos vayamos a traer tienen que tener este formato, ¿no? Tenemos que tener encabezados y datos, ¿sí? Si yo, no sé, tengo un Excel medio desordenado, ¿no? Que yo agarro y tengo, no sé, acá un montón de anotaciones que me fui haciendo yo sobre lo que fuera, y acá me metí los encabezados, y acá empiezan los datos, y después, no sé, acá me hice algunos comentarios adicionales, che, mira que acá empieza tal cosa, y acá, bueno, después continúe con la base de datos. Eso no lo vamos a poder traer, entonces le vamos a tener que dar un formato, entonces no está para nada de más ese ejercicio. Lo mismo los CSVs pueden tener distinto separador, ¿no? Que eso era un tema que habíamos visto, que habíamos visto acá en el código de R. Acá está el tema. Me quedé con el otro proyecto abierto. Creo que era este, ¿no? El que creamos el otro día. Eh, Fíjense que acá me decía error en el archivo, ¿no? Que no lo pude abrir. Dice, no hay un archivo llamado así o directorio. Justamente no lo está encontrando porque yo ya tenía R abierto porque estaba armando un poco algo para hoy. Pero ¿qué es lo que está pasando? Si yo no abro el proyecto, R no sabe dónde estamos parados, ¿no? De vuelta, ese tema que decíamos al principio de la clase. Que yo, de hecho, o sea, en el caso de recién, tranquilamente podría haber llevado, le podría haber dado el directorio a nivel exacto. Me voy a donde nos habíamos quedado. Acá estamos en el CSV. Pero se lo tuve, pero bueno, prefiero de vuelta, aunque sea para estos comienzos, que nos centremos en trabajar con proyectos. En fin, tenemos un CSV, vimos que el formato estaba bien y nos lo traemos. Fíjense que así como nos pasa con los vectores, con los data frames, o sea que es esto que es como una matriz, no una matriz con encabezados, una tabla.
Fíjense que también vamos a tener el mismo formato en cada columna. Y no hay ningún problema si alguna de estas columnas es numérica y otra es de tipo carácter. No hay ningún problema si, por ejemplo, y acá tengo el nombre de las personas, ¿no? Entonces tengo Seba, Tiago, Ilan, Nico y así, pim, 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 pim. Esos van a ser caracteres. Voy a tener una columna que es de tipo carácter y no hay problema. Si son datos de países, y acá tengo Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, listo, está bien, son nombres, está perfecto, no hay ningún problema. El resto de las columnas van a seguir siendo el formato que toque. ¿Ok? Y acá nos entrega alguna mini estadística, ¿no? El rango de los valores. ¿Y cómo podemos acceder a los datos de un data frame? Bueno, señalamos dos formas principales. La primera, que es como la más abarcativa, es utilizar corchetes, ¿no? A esta base le pusimos base y yo ponía dos corchetes y lo que iba a tener era dos elementos. Voy a poner espacios para que nos quede bien separado y bien claro. En el primer elemento lo que tengo son filas, en el segundo elemento lo que tengo son columnas. ¿Está bien? Entonces, nada, esto claramente no me va a funcionar. Pero si yo quiero ver la fila 1 y la columna 2, esto me va a dar el elemento que está en la primera fila, segunda columna. Y eso me va a devolver ese dato. Esto lo podríamos haber hecho para varias filas, ¿no? Le podríamos haber dado un vector, tipo quiero quedarme con estas filas, ¿no? Con las filas de la 1 hasta la 10. Y podría haber también hecho lo mismo con las columnas. Es más, esto de acá no funciona, pero si yo hubiera dicho, che, filas es esto, y columnas es esto, yo acá lo podría haber usado, ¿no? Porque ¿qué habría dicho R acá? A ver, tengo que buscar en base a qué cosa. Las filas que se corresponden con este objeto. ¿Qué es este objeto? Este objeto es del 2 al 3. Y en columnas tengo que fijarme lo que se corresponde con este objeto que sea que diga acá. Ah, dice columnas. ¿Qué es columnas? Pues me voy a fijar qué es columnas. Columnas es 1. Entonces, devuelvo las filas 2 y 3, la columna 1. ¿No? Entonces, por ejemplo, me vendría acá. Filas 2 y 3, columna 1. Esta es la columna 1. Estas son las filas 2 y 3. Lo que nos queda es esto de aquí, el 2 y el 3, que es eso que me figura acá abajo. ¿Está bien? Y esto es básico de R, no necesito traerme ningún paquete ni nada. Es directamente una forma de acceder a ese objeto. Y de hecho está buenísima esta noción porque la van a poder usar también para otros lenguajes. Así que es un golazo que ya lo estén viendo. Entonces, bien, ¿cierto? La otra alternativa vendría a ser cómo puedo acceder directamente a datos de columnas, que es, en realidad el signo de pesos no es solamente para data frame, pero cuando yo utilizo el signo de pesos, ahí me va a saltar el listado de columnas, por el nombre que tiene cada columna, y ahí voy a poder seleccionar la columna que yo quiero, ¿no? O si no, yo también la puedo escribir a mano, puedo escribir gasto y un bajo comida. Eso es parte del predictivo de R, no es que eh, es obligatorio utilizarlo, ¿no? De hecho, eh, vamos a hacer así. Escribo VAS y vemos que me saltan un montón de cosas predictivas de R, ¿no? Me saltan algunas funciones, acá me salta directamente el objeto base, y es algo que nos puede ayudar a escribir las cosas un poco más rápido. Hasta acá, ¿todo bien? O sea, lo que estamos haciendo acá sería básicamente vamos filtrando las columnas que queremos ver, o las filas. Claro, sí, simplemente estamos seleccionando una porción de esa base. Claro, donde el objeto es lo de la flecha, digamos, y después yo con el método de los paréntesis o del signo pesos, voy seleccionando, digamos. Claro, lo que tiene un poco de ventajoso esto de acá es que yo puedo seleccionar varias filas y columnas en simultáneo. Pero igualmente no es algo que vamos a estar utilizando tanto. Sí me importa que cachemos esta noción de seleccionarme elementos, o sea, seleccionarme elementos de un objeto más grande. Esto también, por ejemplo, podría ser, recordemos, si yo agarro y hago 1, 2 puntos algo, voy a tirar todos los números enteros hasta el último. Y esto simplemente lo voy a usar acá para generarme objetos rápidamente, no es algo que uno utiliza tanto, para ser honesto. Entonces acá voy a generar un objeto de ejemplo. ¿Sí? Recuerden que esta flechita la podemos
insertar automáticamente escribiendo Alt y el guión medio. ¿Sí? Lo voy a hacer acá. Y vamos insertándolo. Y es equivalente a escribir esto, ¿no? Es exactamente lo mismo. Es lo mismo que escribir igual. Entonces, me voy a almacenar esto en un objeto. Y de ese objeto, yo lo que puedo hacer es seleccionarme varios elementos, ¿no? El elemento 2, por ejemplo, me podría agarrar. Me podría agarrar el elemento 2 y el elemento 4. Ahora, imagínense que yo lo escribo así. Ahí me va a tirar un error, porque va a decir, che, esto es filas, esto es columnas, pero el objeto ejemplo es un vector. O sea, ¿cómo filas y columnas? Es un vector simplemente. Entonces lo que voy a tener que hacer es, en realidad, pasarle un vector de elementos que quiero. Porque estas cosas sí creo que van a ser relevantes para ustedes. Eventualmente creo que es muy probable que sí, que utilicen esto. Entonces ahí estoy eligiendo los elementos 2 y 4. Acá es un poco confuso, así que permítanme empezar desde 10. Así no me coinciden los números y no se presta confusión. Acá estoy agarrándome el elemento 2 y el elemento 4. El elemento 2 es el número 11, el elemento 4 es el número 13. ¿Por qué? Porque el elemento 1 o sea, este es un vector que va de 10 a 10.000. Entonces el primer elemento es 10, el segundo es 11, el tercero es 13, el cuarto 14 y así. Perdón, creo que lo dije mal, ¿no? El primero es 10, el segundo es 11, el tercero es 13, el cuarto, bueno, lo estoy diciendo mal, el tercero es 12, el cuarto es 13 y así, uno menos. Y ahí me quedan el objeto 11, que es el que está en la segunda posición, y el objeto 13, que está en la cuarta. Y es muy útil esto para acceder a objetos. Ahora, ¿cuál es el tema? Que con bases de datos dijimos, el paquete medio por estrella es tidyverse. Tidyverse tiene alguna limitación, pero de vuelta. Para empezar, que es muy básico, o sea, no básico o sea, esencial, quiero decir. ¿Está bien? Y nos permite manipular bases de datos con muchísima versatilidad. Yo acá algo que hice no fue aplicarle un par de funciones a una variable. Eh, bueno, acá en realidad, claro, la discusión era paquetes. Yo ya me fui a tidyverse. Me quedo un poco en paquetes, repaso fuerte. Yo necesito instalarme un paquete antes de utilizarlo. O sea, si yo no lo tengo instalado, no tengo nada que cargar. Entonces, tengo que traerme todas esas funciones, etcétera, a mi computadora. Entonces siempre tengo que correr esta línea para empezar, ¿no? O sea, la línea de instalar paquete, nombre del paquete, ¿no? El que sea. Si es tidyverse, si es moments, es moments, si es jajajaja, es jajajaja. Listo, ya está, es el nombre del paquete. Cuando ya lo instalamos, no hace falta correrlo de vuelta, no hace falta instalarlo de vuelta, porque todo eso ya está en mi ordenador, no hace falta que me traiga todo eso. Ahora, ¿cuál es el tema? Que todas esas funciones que están en ese paquete no están cargadas a esta sesión, entonces tenemos que cargarlas y hay que correrlo, hay que cargar esa librería. Y eso es algo súper útil porque yo puedo tener funciones que capaz tenían el mismo nombre en un paquete y en otro, y si se cargara automáticamente todas las funciones de todos los paquetes que me traigo, etcétera, se empezaría a pisar, se podría hacer mucho ruido. Entonces, es muy útil esto de, bueno, agarro y me cargo el paquete cada vez que inicio sesión. Y esto era muy importante, ¿no? A ver, yo por ejemplo, acá algo que hice fue, los datos del gasto en comida estaban adentro de una matriz, adentro de un data frame, no adentro de una base de datos. Entonces yo podría correr esto así para acceder. Y algo que hice yo todavía más fácil era, bueno, me voy a guardar eso en un objeto, así no tengo que escribir cada 2x3, base, signito de peso, nombre de columna. Era simplemente una forma de extraerme esa información acá para hacerlo de forma más sencilla. Y esto le podemos calcular la media, la mediana, la varianza. Y había algunas funciones adicionales que para lo cual, no, a ver, podíamos hacer a manopla los cálculos, ¿no? Agarrar y hacer tipo el vector, menos la media del vector elevado al cubo, y así. Eh, pero tranquilamente también nos podríamos traer funciones de afuera, y lo hicimos trayéndonos esta librería acá que se llamaba Momentos. Y otra librería que utilizamos era esta TEPSYCH, que en realidad lo que hace es nos permite acceder a una serie de estadísticas descriptivas en forma muy rápida para una base de datos. No recuerdo si esta también nos daba. Bien, me parece que no.
no nos daba la cantidad, no sé, en el n nos daba implícitamente la cantidad de no disponibles, ¿no? Digo, esto de los no disponibles es una intuición recontra fuerte, porque después a uno le traen una base de datos, ¿no? La base de datos es enorme, ¿no? Tengo la variable 1, la variable 2, la variable 3, y acá tengo el dato 1, no sé, tengo los datos de cada variable. ¿Y qué es lo que pasa? Que capaz que después, cuando me quiero dar cuenta, una variable tenía re pocas respuestas, o estaba mal registrada, lo que fuera. Entonces, sí, yo tenía un montón de observaciones. Ahora, cuando me quiero dar cuenta, es re importante que tengamos en cuenta esto de los vacíos, porque de repente imagínense que quisiéramos hacer la regresión, ¿no? Queremos trabajar en un análisis de regresión, y lo que queremos hacer es regresar a la variable 1 sobre la variable 2. ¿Y cuál es el conjunto de datos? O sea, todas las filas que voy a utilizar acá, básicamente. Las primeras dos, ¿no? Exacto, solamente tengo información para estas dos observaciones, ¿no? Que este será Tiago, este será Ilan, y listo. De Nico no tengo información de la variable 1, de Seba no tengo de la variable 1 y así. Entonces, es una restricción bastante importante. De repente, mi regresión solamente va a contar con un pedacito de información más chico, ¿no? O sea, con menos observaciones. Entonces, es muy relevante que tengamos en cuenta esto de qué rol juegan los no disponibles. Y después lo que hicimos fue utilizar, mediante esta técnica más base de R, hicimos un par de cálculos, ¿no? Hicimos la diferencia entre columnas, algunas cosas así. Ahora, dijimos, perdón, que para esto de manipular datos, Tidyverse era como probablemente programa estrella, paquete estrella, ¿no? Entonces la particularidad que tenía Tidyverse era esto, de que usábamos pipes, ¿no? Yo agarraba y decía, me vengo acá al costado de nuestro querido borrador, decía el nombre de la base, que recuerden, los nombres jamás pueden tener espacio, ¿no? Es más, yo esto no sé si lo conté alguna vez, pero si yo corro esto de acá, va a ser un error porque estoy metiendo espacios, pero yo puedo meter cuantos espacios quiera, ¿no? Perdón, acá quería poner más. Eso no es ningún problema, ¿no? Es más, de hecho, acá, si me quedo sin espacio y quiero seguir en la línea de abajo, abro la última operación y sigo en la línea de abajo. Está bien, no es ningún problema esto de los espacios. Si se fijan, yo en general intento escribir, en vez de esto de esta manera, escribirlo de esta otra. Que tiene que ver con esto de que hemos charlado sobre esta pequeña discusión, ¿no? Sobre que el código tiene que ser claro, tiene que ser visual en algún punto. Si lo tenemos todo enchoclado, metido así, comprimido, se vuelve un poco más difícil. Son algunas normas más que no vienen al caso. En definitiva, entonces, yo lo que decía con tidyverse era el nombre de la base, abría un pipe y ahí decía alguna función que iba a querer utilizar y los argumentos que llevaban. De hecho, acá algo que podíamos hacer era también tirarlo para abajo, no había ningún problema. Y de hecho, quizás queríamos establecer varias funciones, ¿no? Quizás yo quería empezar filtrando. A ver, ¿y qué iba a filtrar?